recordemos por qué estamos haciendo este plan Vive Digital. Porque cuando llegamos al gobierno encontramos esta foto en materia de tecnología. La foto encontraba una foto que no está, y hay que reconocerla, y es la de la telefonía móvil celular. La telefonía móvil celular en Colombia es una historia de éxito. La telefonía móvil celular llega a todos los rincones del país y llega a todos los estratos socioeconómicos. Es una historia de éxito. Hay cosas para mejorar. Sí, claro, en la industria tenemos que mejorar en muchas cosas, pero hoy en día es una historia de éxito. Y ustedes, senadores que están por las regiones del país, lo saben, lo ven, porque todo el mundo tiene un acceso a telefonía móvil celular. Tenemos muchos retos ahora en telefonía móvil celular. El tema de los robos de celulares. Tenemos que trabajar conjuntamente en mejorar la calidad, en satisfacer mejor a nuestros clientes, a todos los ciudadanos que están utilizándolo. Pero es una historia de éxito. Hay que reconocerlo. Y se basa justamente en que ha habido un marco legal y regulatorio adecuado para que ese negocio se desarrolle. Y eso me recuerda aquí en los debates en esta comisión, por allá en 1998, cuando yo fui coautor de la ley de PCS, que queríamos meter más competencia. Y mucha gente nos decía en esa época, en el 98, pero usted está loco. Yo era el director de la comisión de regulación, está loco. Si los celulares son de los ricos. Decía, no, esto teníamos clara visión en ese momento de que los celulares podían llegar a todas partes. Y en esa época, pues muchos se oponían a que hubiera más competencia, que entrara esos nuevos operadores de PCS. Y lo logramos, hicimos una ley y la debatimos muchísimo en esta comisión, y efectivamente con más competencia se logró esta historia de éxito de la telefonía móvil celular. Pero cuando llegamos a este gobierno hace 2 años y le tomamos la foto al internet, esa foto encontramos. Y es que internet en los estratos altos pues no era un problema. En estratos 5 y 6, más del 83% de los hogares estaban conectados a internet. Pero cuando vimos el Colombia de verdad, ese Colombia del estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3, donde está el 88% de los colombianos, pues vimos que la internet ahí era muy deficitario. Por ejemplo, en estrato 2 está el 40% de los colombianos. Solo el 8% de los hogares tenían internet. Solo el 8% de los hogares. Y en el estrato 1, internet prácticamente no existía. Por lo tanto, y ustedes lo saben muy bien porque desde esa primera presentación del plan aquí en esta comisión y en Cartagena, cuando lo presentamos con todos los ministros, lo dijimos claramente. La prioridad del gobierno del presidente Santos es llevar internet a los estratos bajos y a las zonas apartadas. ¿Y por qué? Porque internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza. Porque llevarle internet a una escuela pública apartada, a un estudiante de una escuela pública apartada, pone a ese estudiante al mismo nivel que un niño rico de un colegio privado en términos de herramientas para accesar a la información. Porque internet abre oportunidades de trabajo. Porque internet abre oportunidades para que haya telemedicina y telesalud. Por lo tanto, es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza y ese es nuestro principal objetivo, reducir la pobreza llevando internet a los estratos bajos. Y también le tomamos la foto a las empresas. Y esa fue la foto que encontramos. En Colombia ustedes saben que hay más de 1.600.000 empresas. Solo el 7% de las empresas estaban conectadas a internet, de esas microempresas. Por lo tanto, tenemos en materia de telecomunicaciones esos grandes objetivos, llegar a los estratos bajos y llegar a las microempresas. Y vamos muy bien, porque empezamos, repito, este gobierno con 2.2 millones de conexiones a internet y ya tenemos más de 5.5 millones. Y vamos muy bien porque empezamos con el 17% de los hogares conectados y ya vamos por el orden del 35% de los hogares conectados. Y en materia de pymes, ahí es donde más lento vamos, empezamos con el 7% y vamos en el 15% de las pymes conectadas. Todavía un número muy bajo y para eso estamos haciendo pues muchos de los programas que ustedes conocen de Vive Digital, un programa que además se ha ganado el premio al mejor programa de políticas de telecomunicaciones del mundo, dado por la Asociación de GSMA.
¿Y esto cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo llegar masivamente a los estratos bajos? Es una combinación de políticas, obviamente, pero hay temas de incentivar, sobre todo que haya más inversión. Y aquí tenemos un principio fundamental, y yo quiero recordarlo, y que nos lo dio el presidente Santos. El principio es el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. ¿Eso qué quiere decir? Que para hacer este salto necesitamos esas alianzas público-privadas, muy importantes, que son justamente las necesarias para que unamos los esfuerzos del sector público y del sector privado. Y nos está funcionando muy bien. Una historia, le repito, la telefonía móvil celular. La segunda historia de éxito, y que es parte fundamental de lo que estamos haciendo, conectar el país internacionalmente. Conectar el país. Esto no sale de recursos del Estado para conectar el país. Hoy en día tenemos 5 cables submarinos, ya tenemos el compromiso de 2 cables nuevos por el Caribe y esperamos que pronto haya un cable anunciado por el Pacífico. Y eso es muy importante, porque Colombia tiene que estar muy bien conectado. Todas las metas que tenía el gobierno, en materia de conectividad internacional ya las logramos en temas de capacidad y estamos incentivando que haya más inversión en esos cables submarinos. Pero esos cables submarinos no son suficientes. Esa fibra óptica hay que llevarla a todos los municipios del país. Y por eso también con una alianza público-privada estamos construyendo una red de fibra óptica que va a llegar a 1078 municipios y en diciembre 12 de este año ya tendremos a los primeros municipios conectados. Esta alianza está haciendo que se construyan esas verdaderas autopistas de la información que son esas fibras ópticas para llegar a todas las cabeceras municipales, para que esos habitantes de los municipios apartados tengan un internet tan bueno como el que se tiene en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, o en Nueva York, o en Londres. Pero llegar con esa fibra no es suficiente. Llegar con esa fibra a la cabecera municipal no es suficiente, hay que asegurarse que se construyen también las calles para ese internet, y que ese internet llega a cada pyme, a cada escuela, a cada casa. Y para eso se utilizan las tecnologías de último kilómetro, de última milla, que llamamos en la industria. Que de esas hay muchas, o hay 2 grandes grupos, las fijas y las móviles, o las alámbricas y las inalámbricas. Y tenemos políticas para incentivar tanto el desarrollo de las infraestructuras fijas como las inalámbricas. En las fijas, por ejemplo, acabamos de lanzar un gran plan en el país de subsidios de internet para estratos bajos con los operadores fijos, en donde estamos invirtiendo más de 300.000 millones de pesos en todo el país para esos subsidios de internet de estratos bajos, de modo que el operador utilice esos recursos. Se le dan promedio por cada nuevo usuario 300.000 pesos por cada línea que tengan estratos bajos. Y con esa plática, pues el operador puede subsidiar el computador, por ejemplo, o puede subsidiar el servicio. Pues encontramos que una de las grandes barreras que tenemos es los precios de los computadores, que la gente en Colombia no tiene computadores. Y hemos logrado ya que los computadores en Colombia sean los más baratos de todo el continente, mucho más baratos que en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso es un estudio que Intel, que me imagino que por aquí habrá alguien de Intel, demostró hace pocas semanas, cogió y comparó las 4 marcas más comunes de computadores, los precios en Estados Unidos y en Colombia estaban entre 100 y 200 dólares más baratos que en Estados Unidos. Entonces, estamos promocionando también que haya desarrollo de esas infraestructuras fijas. Y es fundamental que también las inalámbricas se desarrollen en el país. Entonces, para lograr esta masificación de Internet necesitamos esa combinación de elementos. Y también necesitamos los otros elementos de nuestro plan Vive Digital, y es que hay aplicaciones para que la gente tenga aplicaciones de medicina, de educación, de gobierno en línea, aplicaciones para las pymes y todos los otros elementos, y no me voy a extender en esos temas. Entonces, es prioritario para este país, como les he explicado, esta 4ª generación para masificar el Internet. ¿Y qué encontramos? Que las frecuencias de 4ª generación estaban ocupadas. Muy, muy ocupadas. Pero sigamos viendo un poco el tema del espectro. Parte de los usos de espectro es de la telefonía celular. ¿Y la telefonía celular cómo funciona? Pues con celdas celulares. Con celdas celulares a través de las cuales se transmiten
las comunicaciones a los usuarios, a los abonados, con esas celdas celulares. Cuando en Colombia entró la telefonía celular, entró la segunda generación de telefonía celular. Digamos que la pura primera generación de telefonía celular, los colombianos no la vimos. Hubo algún operador que lanzó algo, pero realmente la masificación entró en la segunda generación y fue lo que nosotros todos vimos. Y empezamos viendo terminales a millones de pesos. Y los minutos carísimos, ustedes se acordarán de eso, y que nadie se imaginaba que podíamos llegar a masificar la telefonía celular. Y era solo de voz, solo de voz. Luego vino la segunda generación, que llamamos la 2.5, que es intermedia entre la segunda y la tercera generación, en donde ya empezó a haber datos transmitidos por los celulares y empezaron a haber más servicios a través de los celulares. Y luego vino la tercera generación. En estas diferentes generaciones, pues había diferentes estándares. En la segunda generación había 3 grandes estándares dominando el mundo. Uno japonés, uno europeo y uno americano. Colombia arrancó por el estándar americano. Luego, en el camino, ¿qué pasó? Que el estándar europeo logró economías de escala, tantas que era mucho más barato que el estándar americano. Y los operadores en Colombia decidieron cambiar. Abandonaron la tecnología americana y se fueron por la europea, que fue la que se masificó en el mundo. ¿Y por qué? Pues porque era más barata, los terminales más baratos, las celdas más baratas, todo era más barato. Por lo tanto, para ellos hicieron un cambio total de su red e invirtieron en esas tecnologías más baratas, que son las que tenemos hoy en día, que se llama la tecnología GSM, que es de origen europeo. Pero inclusive muchos operadores de Estados Unidos también cambiaron, abandonaron su tecnología americana y se fueron por la tecnología europea. Entonces, hoy en día, en la tercera generación, la tecnología que domina en el mundo y en Colombia es la tecnología europea, que es la tecnología GSM. Y vienen entonces, en esta tercera generación, pues empiezan a surgir los servicios de datos, empiezan a surgir los servicios de internet por el celular y de datos, y ustedes lo ven, ustedes ya navegan por sus tabletas, por sus por sus celulares, ya navegan por internet. Esa es la tercera generación. Que da pues muy buenas velocidades. Hay una tercera generación pura que uno puede tener hoy en día en Colombia. Yo creo que en promedio, me perdonan los operadores si me equivoco, pero unos 300K de velocidad, o sea 0.3 megas. Viene una tecnología que ya tienen desplegados los operadores y que yo, por ejemplo, tengo aquí en esta tableta, y tengo una aplicación que mide la velocidad. Entonces yo aquí, esta es una tableta que funciona en tercera generación, y hay una tecnología que ya tienen los 3 operadores que se llama HSPA+, que es como una 3.5G. Y aquí tengo una aplicación en la que se mide la velocidad. Entonces, para darles aquí una muestra de esto, ¿qué significa? Entonces aquí, esto tiene un velocímetro de internet. Mire, da 1.8 megas. 1.8 megas. Es una muy buena velocidad de internet. Pero viene la cuarta generación. La cuarta generación, que es mucho más velocidad. Yo tengo aquí, ya en esa cuarta generación, hay un operador que hace 2 años obtuvo espectro, que es UNE. Y es el único que tengo para hacer demostración aquí, me perdonan a nosotros, pero el único que tengo demostración aquí, hoy en día lo acabo de probar aquí, me da 26 megas de velocidad. Entonces, estamos hablando que la mejor tecnología en la tercera me da 2 megas aquí, y la cuarta generación me da 26 megas. Y están empezando, muy seguramente van a mejorar. Ellos dicen que pueden dar con esa tecnología hasta 150 megas. Pero por ahí, por esos 26 megas que yo acabo de probar aquí, pues por ahí cabe todo. Por ahí cabe la teleconferencia, los videos, muchos canales de televisión. Esa es la banda ancha inalámbrica, que es parte fundamental de lo que tenemos que llevar a los estratos 1, 2 y 3 de este país. Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos esas frecuencias de cuarta generación y tenemos que asignar. Encontramos nosotros cuando llegamos aquí, dijimos, bueno, hay que asignar esto, que todo el espectro estaba ocupado.
Y es vital para el país hacer esto rápido porque recuerden que un año en esta industria son 7 años en otras industrias. Aquí no podemos esperar. Aquí un año de demora significa más retraso para el país en materia de cobertura de Internet. Por lo tanto, es urgente este proceso. Esto no lo podemos esperar. ¿Qué encontramos? Pues que en ese espectro había mucha gente. Esas frecuencias estaban utilizando por compañías de seguridad, para sus walkie-talkies, compañías privadas, para redes privadas. Estaban las fuerzas militares, la aeronáutica civil, la fiscalía, una cantidad de entidades del Estado. Y nosotros desde el primer momento dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para limpiar este espectro? ¿Cómo hacemos para arreglarlo? Es un tema bastante complejo, bastante técnico, porque hay que hacer inversiones muy grandes para moverlos y hay que saber moverlos de un lado a otro. Entonces nosotros, ¿qué propuesta hicimos? Después de un análisis profundo, limpiamos muchísimo, sobre todo a los privados, es decir, los privados los movimos para otro lado, pero quedaban en ese espectro, o quedan todavía algunas instituciones del Estado, como la aeronáutica civil, como las Fuerzas Armadas. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hay una forma de hacerlo que es la normal, y es, oiga, pues consigamos la plata del presupuesto nacional a estas entidades, para que estas entidades hagan una licitación pública, compren los equipos y se muevan para otras frecuencias. Pero al hacer el cronograma de todo ese proceso, pues nos íbamos a demorar hasta después del 2014 en este proceso. Entonces, y después de que se muevan, pues ahí sí subastar las frecuencias. Es imposible hacer esto, esto es crítico para el país. Entonces lo que hicimos fue un convenio con esas entidades del Estado y sobre todo con el Ministerio de Defensa, un convenio que firmamos la semana pasada y que cerramos, en la cual en este proceso, el que llega, el operador que llega, le construye una nueva red a las fuerzas militares y se la entrega. Totalmente armada y que lo hacen mucho más rápido para hacerlo y ya es la forma más eficiente para hacerlo y las fuerzas militares también piensan que es la mejor forma para hacerlo y por eso estamos trabajando ya de la mano para que es un gana-gana. Las fuerzas militares se quedan con su nueva red, con la última tecnología, ellos ya definieron cuáles son las especificaciones de sus redes, con todos los procesos, y gana para el sector de telecomunicaciones y sobre todo para la gente de estratos 1, 2 y 3, porque vamos a tener Internet para ellos de banda ancha. Entonces, ya está firmado el convenio, precisamente por eso, mientras firmamos el convenio y definíamos todos los aspectos técnicos de todas esas redes, nos demoramos unos meses. ¿Y qué ha pasado en Colombia? Yo quiero que también tengan esto muy claro. Debido a que el espectro no se ha administrado eficientemente en tantos años, Colombia es de los países del mundo que menos espectro ha asignado a las telecomunicaciones celulares. Eso tenganlo claro, Colombia es el país de los que menos espectro ha asignado. Por ejemplo, nosotros hemos asignado 190 MHz, Estados Unidos ha asignado 547 MHz. Brasil, nosotros hemos asignado 190, Brasil ha asignado 330 MHz. Y lo que queremos en este proceso es asignar 490 megas más para que haya esa materia prima disponible para los operadores para que monten sus redes. Y por eso también es que es fundamental acelerar este proceso, porque seguimos creciendo en clientes, pero si no hay espectro en la calle, pues no vamos a tener más clientes. Porque esa materia prima no la hemos entregado. ¿Por qué? Porque está ocupada en otras cosas, porque toca organizarla. Entonces, ¿y qué está pasando en el mundo? En el mundo, pues, todos los países de la región están interesadísimos en el proceso, todo el mundo está viendo Colombia, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, en la banda del medio, que es la que se llama AWS, Venezuela va a subastar 90 MHz, nosotros planeamos subastar 90 MHz, Perú planea subastar 80 MHz, Uruguay 90 MHz y Paraguay 80. Ya Chile, México y Uruguay asignaron algo de ese espectro. En materia de otras subastas, por ejemplo, la más alta, pues Colombia subastó 50 MHz y UNE se lo ganó hace 2 años. Brasil acaba de subastar 190 MHz, Chile subastó 120 MHz y nosotros vamos a subastar 130. Y en lo más bajito que se llama el dividendo digital, pues tanto Chile como Colombia están planeando subastar 90 MHz.
Y esto es fundamental porque este espectro necesitamos que los operadores lo tengan en un escenario de competencia para que haya optimización en los equipos, más estaciones bases y más espectros. Eso es fundamental para mejorar la calidad de la prestación de los servicios y masificar el Internet. Entonces, siguiente, hoy en día, ¿cómo está el tema del espectro en los celulares? Hoy en día tenemos un tope de espectro. Nadie puede tener más de 85 MHz. Nadie puede tener más de 81 MHz. Es una decisión que ya se tomó hace muchísimo tiempo. Esos topes de espectro justamente evitan que haya esa concentración del espectro. Esos topes de espectro son fundamentales. Y hoy en día, ¿cómo está repartido el espectro si uno suma todo? Claro que ahora tiene una marca que se llama Claro, antes se llamaba Comcel, tiene 25 MHz en las bandas bajas, 30 en la alta y tiene temporalmente uno de 5 MHz, eso sí que tiene 60 MHz en total. Movistar tiene 55 MHz, Tigo tiene 55 MHz, UNE tiene 50 MHz y Avantel tiene 9.5 MHz. Entonces, ojo que aquí, en este momento, la fotografía no muestra que haya concentración de espectro en ninguna parte, está totalmente repartido. Y ojalá pues que sigamos promoviendo que ese espectro se siga repartiendo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cómo subastar este espectro? Y aquí vinieron expertos internacionales, doctor Plinio, bienvenido. Vinieron expertos internacionales, debatimos cómo repartir estas, si realmente hay que partir cada pedazo de ese pastel así o de otra forma. ¿Cómo cumplir los planes, los objetivos del Plan Vive Digital? ¿Cómo hacemos realmente para masificar Internet? ¿Cuál es el esquema que haga que más rápido el Internet llegue a los estratos bajos, que es nuestra prioridad, y al mejor precio y a la mejor calidad? ¿Sí? ¿Qué obligaciones de cobertura deben tener los operadores? Que es fundamental la obligación de cobertura. ¿Sí? Porque si no se les obliga, pues llegan solo a los mercados pulpitos. ¿Y quién llega a Leguízamo, vicepresidente? ¿No? Entonces, toca, porque también tienen que tener obligaciones. ¿Sí? Y otro elemento importante para los temas de competencia. Oiga, ¿qué obligaciones deben tener los establecidos versus los nuevos? Porque es que cuando llega un operador nuevo aquí a competir con uno que ya está, pues es que ya está, ya tiene montada la infraestructura, ya tiene los clientes, ya tiene su red comercial, ya tiene una marca posicionada. Oiga, pues el que llega, esto sí es pelea de toche con guayaba madura, ¿no? Entonces, oiga, ¿cómo le ayudamos también a los entrantes a competir? Porque si no es muy difícil que compitan, ¿no? Esas son las preguntas que estamos debatiendo y por eso yo quería hacer esta presentación, señor presidente, para poner a todo el mundo en la misma página en que estamos.